Muy bien, vamos a pasar al siguiente punto de orden del día porque también hay otros invitados que nos están esperando. Tenemos dos predictámenes para el final de la sesión, que es una sesión larga, pero en verdad estamos contra el tiempo en muchos temas y este es uno de ellos, ¿no? Así que les agradezco por su paciencia y por su participación en el debate, queridos colegas congresistas. Muy bien, presentación del señor Marco Camacho Sandoval, director general de Política de Ingresos Públicos del Ministerio de Economía y Finanzas, del MEF, y el señor Reinaldo Torres Ocampo, gerente de Estudios Económicos de la Superintendencia Nacional de la Administración Tributaria, con relación a la pertinencia y viabilidad de los proyectos de ley número 5537/2020, Congreso de la República, y 56/2018/2020, Congreso de la República, que propone modificar el artículo 19 de la Constitución Política del Perú sobre el régimen tributario de las instituciones educativas. Se acordarán de que hace unas semanas atrás se presentó unos proyectos de ley que pretendía o pretende modificar el artículo 19 de la Constitución, que habla sobre las universidades, institutos superiores y demás centros educativos constituidos conforme a la legislación en la materia. Dice, gozan de inafectación de todo impuesto, directo e indirecto, que afecta a los bienes, actividades y servicios propios de su finalidad educativa y cultural. En fin, habla también de determinados bienes, etcétera. Pero todo eso con el tema de sobre todo universidades y institutos educativos, colegios que están inafectos, no pagan tributos. Hay un proyecto de ley, o dos proyectos de ley, que hablan sobre morigerar, sobre cambiar justamente el régimen tributario para que sí se pague tributos estas instituciones educativas, tanto universidades, institutos como colegios. Y es por eso que es muy importante la participación del señor Marcos Camacho Sandoval, del Ministerio de Economía y Finanzas, y luego del señor Reinaldo Torres Ocampo, de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria. Así que sin más trámite, agradeciéndole la larga espera de estos dos distinguidos funcionarios, pero comprenderán que en la Comisión de Constitución hacemos, por temas de agenda y de procesos electorales, tenemos sesiones maratónicas por el bien del país y el desarrollo institucional. Agradeciéndoles la larga paciencia de estos dos distinguidos funcionarios, vamos a dar el uso de la palabra primero al doctor Marco Camacho Sandoval y luego al doctor Reinaldo Torres Ocampo, para que puedan hacer uso de la palabra ambos, y luego una pequeña rueda de preguntas, si es factible, de los señores congresistas, para que nos puedan aclarar los puntos de vista técnicos de ambos distinguidos funcionarios. Así que sin más trámite, le agradecemos su presencia y su participación al doctor Marco Camacho Sandoval del Ministerio de Economía y Finanzas, que a la sazón es director general de Política de Ingresos Públicos del MEF. Doctor Camacho, por favor, tiene el uso de la palabra por el tiempo que usted considere pertinente. Adelante, por favor, y encantado de tenerlo acá en la Comisión de Constitución. Buenas tardes, presidente. Muchas gracias por darnos la oportunidad de expresar nuestra opinión respecto a los proyectos de ley que usted mencionó, ¿no? Tanto al Ministerio de Economía como al representante de la SUNAT, ¿no? Si me permite, presidente, si podría colocar una presentación, con su permiso. Sí, adelante, por favor, doctor Camacho, adelante, siga nomás. Ya, encantado. muchas gracias. Ya. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes, señores congresistas. Buenas tardes, presidente, por su intermedio. Quería explicarles la opinión. Nosotros hemos emitido, como consecuencia de los proyectos de ley que usted mencionó, es decir, el 5537 y el 5618, el Ministerio de Economía ha emitido dos sendos informes, el informe 070 y el informe 072. ¿No? Entonces, para explicar un poco las opiniones vertidas en esos informes, les vamos a mostrar esta presentación, en la cual además queríamos empezar primero dando algunas notas conceptuales para una mejor comprensión de lo que estamos vertiendo en los informes, ¿no? Entonces, primero tendríamos, repito, estas notas conceptuales y después entraríamos de lleno a la evaluación de dichos proyectos de ley y finalmente unas reflexiones finales sobre ambos, ¿no? En primer lugar es el tema de los beneficios tributarios, ¿no?
Los beneficios tributarios, de manera un poco coloquial si quieren, son todos aquellos tratamientos preferenciales respecto al tratamiento general que tiene la tributación, ¿no? Cuando hablamos de beneficios tributarios estamos hablando básicamente de tasas reducidas, de créditos tributarios, de postergaciones, de depreciaciones aceleradas, exoneraciones, ¿no? Repito, de manera general son todos aquellos tratamientos que son preferenciales para determinado segmento de contribuyentes respecto a lo que constituye un tratamiento general, ¿no? Entonces, ya, ¿cuáles son los problemas que traen estos beneficios, ¿no? Todos los sistemas tributarios tienen estos beneficios, en el caso del Perú también. Esto es medido anualmente por la Administración Tributaria e informado al Congreso con un informe que se adjunta al presupuesto cada año, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los principales problemas que traen estos beneficios? Es que, por un lado, disminuyen la recaudación, ¿no? Estos beneficios tienen la misma característica de disminuir la recaudación, la misma característica que un gasto directo, por ejemplo, ¿no? La diferencia está que los gastos directos son acotados y son efectivamente dirigidos a un determinado colectivo, ¿no? Cuando el presupuesto se aprueba que se van a dar 10 millones para construir un hospital en Abancay, se sabe que los beneficiados están en esa región, que el costo de este hospital son los 10 millones que se mencionan, y pasa todo por el proceso presupuestario, con lo cual es totalmente transparente. Eso es un uso de los recursos que recauda el Estado. En cambio, cuando uno habla de un beneficio tributario, y ahí empiezan ya algunas diferencias, por un lado, tenemos que no lo tienes como lado del gasto, pero lo tienes como por el lado de una menor recaudación, ¿no? Entonces, el fisco está resignando recursos por otorgar estos beneficios a determinados colectivos, ¿no? ¿Qué otro problema tienen los beneficios tributarios? Es que complejizan la administración del sistema tributario, ¿no? Y esto es por los dos lados. Por el lado de los costos de administración, es decir, a la SUNAT le es más difícil y más costoso administrar, por ejemplo, un impuesto a la renta que tiene 5 tasas, ¿no? Si uno va a la selva, uno encuentra que uno tiene una tasa de 0% si está en determinada zona de la selva alta y cultiva cultivos nativos. Si uno realiza cultivos nativos, pero está en otra zona de la selva, tiene una tasa de 5%. Si uno se dedica a determinadas actividades, tiene una tasa de 10%. Si uno está dentro de la agricultura, tiene una tasa de 15%, y el resto de contribuyentes tienen una tasa general de 29,5%. Entonces, como comprenderán, es muchísimo más difícil administrar un sistema que tiene este nivel de complejidad, ¿no? 4 o 5 tasas en un mismo territorio geográfico, por ejemplo. Yo ponía el ejemplo, eso es lo que sucede en la Amazonía, ¿no? Entonces, cuando se complejiza, tienes esas dos caras. Por un lado, es más costoso para la administración tributaria, y por otro lado, además, los costos de cumplimiento de los contribuyentes se incrementan, ¿no? Una cosa, por ejemplo, es un formulario de IGB, cuando uno quiere pagar IGB, un formulario que no tenga, por ejemplo, bienes exonerados, ¿no? Porque uno solo tendría que colocar compras grabadas para venta de bienes grabados. Pero, sin embargo, cuando uno tiene exoneraciones, entonces el formulario se amplía, porque tienes que tener compras grabadas para bienes grabados, tienes que tener compras grabadas para bienes exonerados, tienes que tener otra casilla que diga compras de bienes exonerados para producir bienes grabados, y en verdad esto, si uno sigue, esto se complejiza al máximo. Entonces, también para el contribuyente, en lugar de enfrentarse a una declaración jurada súper sencilla, acaba enfrentándose a una declaración jurada muchísimo más compleja. Entonces, también incrementan los costos de cumplimiento, ¿no? Un tercer problema que encontramos es que, y ya un poco lo mencioné, esto implica una utilización de recursos públicos. Entonces, en verdad tiene la misma característica de un gasto, ¿no? Y se usa para beneficiar a un grupo determinado, ¿no? Y entonces, atendiendo a esto, su naturaleza debería ser siempre temporal, ¿no? Es decir, beneficiar con el dinero de todos a un grupo específico debería ser únicamente para cumplir un objetivo específico, y que debería ser solo por un periodo de tiempo, ¿no? Nuestro Código Tributario habla de 3 años, ¿no? Y además, que cada vez que hacemos un tratamiento preferencial a alguien, lo que estamos haciendo es le estamos incorporando, y eso se ve en el punto B, se está incorporando una mayor carga al resto de contribuyentes, porque igual hay que financiar el presupuesto, el gasto público, la inversión social, ¿no? Estos beneficios tributarios también traen
lo vemos en el punto 4, inequidades importantes, ¿no? Y hay inequidades verticales, horizontales, incluso inequidades geográficas. Aquí en el ejemplo que ponemos es, por ejemplo, como ustedes saben, el IGB, con la recaudación del IGB son 16 puntos de IGB y 2 puntos del IPM. Estos 2 puntos del IPM van a un fondo, que es el Foncomún, que se distribuye entre las municipalidades del país. Entonces, ¿qué inequidad nos ocasiona esto? Que hay un conjunto de departamentos que se encuentran en la selva que están exonerados de IGB, es decir, los contribuyentes que están en esa zona geográfica no pagan IGB, quiere decir que el resto del país sí paga IGB, y ese resto del país, al pagar IGB, está pagando esos 2 puntos de IPM que van a un fondo que se distribuyen entre todos los municipios de todo el país. Es decir, hay una zona geográfica, llámese la Amazonía, en el cual se ha dado por política una exoneración al IGB, pero sin embargo sí son usuarios de este Foncomún que se recauda en otros lados y que se distribuye también ahí, ¿no? Es una decisión de política, pero quiero hacer notar que genera inequidades de todas maneras, porque como vemos, tenemos departamentos como Cajamarca, Huancavelica, Apurímac, que tienen índices más altos de pobreza incluso que aquellos que están siendo beneficiados con esto, ¿no? Entonces produce inequidades importantes, suelen ser regresivos también estos beneficios, ¿no? Porque benefician en mayor medida a aquellos contribuyentes que tienen mayores ingresos o capacidades contributivas, ¿no? Básicamente por la distribución del ingreso de la economía, ¿no? Entonces tenemos que cada vez que damos beneficios suelen estar concentrados en muy pocos contribuyentes. ¿En cuáles? Generalmente en los que tienen la mayor capacidad contributiva, ¿no? Otra problemática es que la inequidad incluso es mayor cuando cae sobre bienes y servicios que bienes y servicios de mercados monopólicos, ¿no? O de baja sensibilidad al precio. Entonces uno lo que dice es, a este mercado vamos a exonerarlo de IGB para que el precio llegue al consumidor final, llegue a un precio menor. Sin embargo, al ser un mercado monopólico, lo que sucede es que este menor precio, este no pago de IGB, que debería reflejarse en un menor precio, lo que hace es incrementa el margen de rentabilidad de las empresas que están en este sector monopólico, ¿no? Otras problemáticas son que no solo es más difícil de administrar y controlar, como lo vimos en la diapositiva anterior, sino además el hecho de tener diferentes tasas impositivas, el hecho de tener diferentes beneficios, hace también que haya una mayor posibilidad de arbitraje, de sobreutilización o utilización indebida, ¿no? Llámese evasión o elusión tributaria, ¿no? Estos beneficios además suelen ser poco transparentes, ¿no? Dado que alguien no tiene la carga tributaria, los contribuyentes también muchas veces ni siquiera presentan la declaración, entonces no hay información suficiente, ¿no? Para que la administración tributaria y para los decisores de política, en este caso Ministerio de Economía o el propio Congreso de la República, tengan información suficiente respecto de aquellos rubros que estando exonerados o inafectos pasen a estar grabados, ¿no? Uno no cuenta con información suficiente, las evaluaciones acaban siendo más estimaciones, ¿no? Y entonces también este es un problema que se da con los beneficios tributarios, ¿no? Asimismo, alientan la cultura de no pago de los tributos, ¿no? Tienen ejemplos nocivos, ¿no? Porque generan incentivos a solicitar beneficios tributarios. Lo que tenemos es que, dado que esto favorece a determinados colectivos, estos colectivos, y además que los colectivos piensan que este es gratuito, o sea que no cuesta nada poner un beneficio porque no es un dinero que está saliendo del fisco, ¿no? Es cierto, no es una salida de caja, pero sí es un no ingreso a la caja. Por lo tanto, no es gratuito y es una falacia que los grupos piensen que esto es una cosa gratuita, que el Estado no pierde nada si es que da tal o cual beneficio, ¿no? Entonces tenemos una pugna distributiva entre diferentes sectores pidiendo diferentes tipos de beneficios para lograr fomentar, dicen, determinados objetivos, ¿no? Y nuevamente la misma idea, al ser percibido como sin costo, eliminan los incentivos para evaluar la eficacia o pertinencia de su creación o su prórroga, ¿no? Y finalmente vemos que cuando los proyectos son financiados con recursos públicos, como yo ponía el ejemplo de un hospital en determinada zona geográfica, se exige que pasen por el sistema de inversión pública, tiene que tener determinada tasa de inversión, tiene que tener una serie de aprobaciones en el Estado
que sin embargo no tienen cuando se usa este mismo recurso público, pero a través del no pago, es decir, a través de algún beneficio tributario, ¿no? Dicho esto, que era la primera nota conceptual, para tener un poco claro cuáles son los problemas que encontramos en la dación de beneficios tributarios y en la proliferación, el segundo punto que quería tocar era respecto a los conceptos de inmunidad tributaria, inafectación tributaria, beneficio tributario, exoneración tributaria, ¿no? Y aquí se ha hecho un cuadrito que trata de una manera, espero, lo más sencilla posible de ver las diferentes aristas de estos conceptos, ¿no? Por ejemplo, en la primera, ¿qué es inmunidad tributaria? ¿Quién la dicta? ¿Quién es el sujeto que la dicta? El constituyente. Es decir, la inmunidad tributaria se establece ¿dónde? En la Constitución, ¿no? Norma que la contiene, Constitución. ¿Qué es la inmunidad tributaria? La definición, lo vemos en la columna, es la exclusión de competencia para el legislador tributario, que tiene como efecto final el no pago total o parcial. Entonces quiere decir que si tenemos alguna inmunidad que la dicta el constituyente, que está contenida en la Constitución, el resultado final es que el legislador tributario, que suele ser el poder legislativo mediante proyectos de ley, el poder ejecutivo mediante decretos legislativos, no podrá mellar o abordar esa inmunidad tributaria. No se puede. La Constitución le otorga esa inmunidad tributaria. Eso lo vemos en la primera línea, ¿no? Es decir, ese es el concepto de inmunidad tributaria. ¿Qué es una inafectación tributaria? ¿Quién puede dictar una inafectación? El legislador, ¿no? Repito, ¿quién es? Es el congresista, el Congreso, mediante un proyecto de ley, el Ejecutivo mediante un decreto legislativo, ¿no? ¿Qué norma la contiene? Es una norma infraconstitucional porque es debajo de la norma de la Constitución, y repito, es el proyecto de ley o el decreto legislativo. ¿Qué es por definición una inafectación? Es cuando el legislador excluye, ¿no?, a un supuesto o un sujeto del ámbito de aplicación de tributo, ¿no? Nuevamente el efecto final es no pago, ¿no? Total o parcial, ¿no? Y normalmente se dice no gravado, ¿no? Es decir, inafecto es igual a no gravado, es cuando el legislador, ojo, ya aquí no el constituyente, sino el legislador excluye un supuesto o un sujeto del ámbito de aplicación del tributo, ¿no? ¿Qué es un beneficio tributario? Nuevamente, ¿quién lo dicta? Lo dicta el legislador, ¿no? La norma que lo contiene, nuevamente ya lo vimos, es un proyecto de ley, un decreto legislativo. ¿Y cuál es su definición? Es cuando el legislador tributario concede temporalmente un régimen ventajoso, preferencial, a un supuesto sujeto, pero que está dentro del ámbito de aplicación del tributo. Fíjese la diferencia con la inafectación. En la inafectación, el supuesto, el sujeto, está fuera del ámbito de aplicación, y en cambio en el beneficio tributario está dentro del ámbito de aplicación, pero se le excluye, ¿no? El efecto final acaba siendo, como en todos los casos anteriores, no hay un no pago total o parcial. En este caso hay también diferimientos o postergaciones, o hay otras ventajas, ¿no? Y el último concepto es exoneración tributaria. Nuevamente, el sujeto que lo dicta es el Congreso o el Poder Ejecutivo, mediante una ley o un decreto legislativo, ¿no? La definición depende del tipo de beneficio y hay un no pago, ¿no? Entonces, lo que tenemos es, y solo un ejemplo para diferenciar inafectación con exoneración, ¿no? Por ejemplo, si nosotros tenemos el impuesto vehicular, ¿no? El impuesto vehicular que grava la propiedad de un vehículo automotor. Entonces, dado que se grava la propiedad de un vehículo automotor, una bicicleta está inafecta. ¿Por qué? Porque está excluida del ámbito de aplicación. La bicicleta no es un vehículo automotor, por lo tanto, ese estaría inafecto, ¿no?, del impuesto vehicular. ¿Ya? ¿Cuál sería una exoneración? Es decir, uno diría, aquellos vehículos que son, uno podría decir una exoneración a determinado tipo de vehículos. Uno podría decir, vamos a exonerar aquellos vehículos que son una pick-up, ¿no? O también podría dar una exoneración por sujeto. Podría decir, vamos a exonerar aquellos vehículos que son adquiridos por universidades, ¿no? Entonces, esa sería una exoneración. El caso anterior, es decir, la bicicleta, sería una inafectación. Entonces, esto es un poquito para clarificar los conceptos. Yo sé que puede ser un poco complicado, pero es un poco eso, ¿no? Entonces, ya teniendo estas dos notas conceptuales, podemos pasar de lleno a ver
la evaluación de los dos proyectos de ley, ¿no? Quizás lo primero que podemos decir es que ambos proyectos de ley modifican el artículo 19 de la Constitución. Es decir, ambos tocan el régimen tributario de las instituciones educativas. Y ambos, de lo que se denota de la exposición de motivos, ambos tienen el mismo objetivo, ¿no? En verdad tienen dos objetivos, ¿no? Los objetivos que tienen es, uno, quitarle la inmunidad tributaria, y segundo, hacer que paguen impuesto a la renta las instituciones educativas privadas, ¿no? Esos son los dos objetivos que tienen, y ahora que estamos de lleno en el proyecto de ley 5537, podemos ver aquí cuáles son las diferencias respecto con la Constitución vigente, ¿no? Solo para una mejor comprensión de la diapositiva, lo que vemos es en la izquierda está la Constitución Política del Perú, ¿ya? Y lo que está subrayado es lo que el proyecto de ley elimina. Y lo que está, y eso está en la Constitución Política actual, y en la segunda columna, lo que está en negritas es lo que el proyecto de ley incluye, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que el proyecto de ley 5537, y ahora sí vamos a entrar en detalle y párrafo por párrafo, ¿no? Bueno, pero antes de eso vamos a desarrollar qué es lo que hace la Constitución, ¿no? La Constitución vigente, ¿qué es lo que hace? Y hemos visto, y aquí lo vemos, que tiene 4 párrafos, ¿no? Y los que determinan el tratamiento tributario son el primero y el cuarto. Entonces vamos a ver qué es lo que dice la Constitución actual respecto a el tratamiento tributario de las instituciones educativas, ¿no? Entonces tenemos, primer párrafo, ¿no? Dice, las instituciones, las universidades, institutos superiores y demás centros educativos constituidos conforme a la legislación en la materia gozan de inafectación de todo impuesto directo e indirecto que afecte los bienes, actividades y servicios propios de su finalidad educativa y cultural. En materia de aranceles de importación puede establecerse un régimen especial de afectación para determinados bienes. Ya, este primer párrafo, ¿qué quiere decir en términos de, nosotros tenemos, en entidades educativas tenemos dos tipos de entidades, las públicas y las privadas. Las privadas, a su vez, se subdividen en dos, en entidades privadas asociativas y entidades privadas societarias. Entonces, eso es lo que dice nuestro primer párrafo, y de repente me voy de frente también a ver qué es lo que dice el cuarto párrafo, para luego comentar qué es lo que entonces, cuál es su consecuencia en términos tributarios, ¿no? El cuarto párrafo que dice, fíjese que el primero lo que hace es, le otorga una inmunidad, ¿no? Dice, se otorga una inmunidad a todas las entidades educativas. Ahí, pero sin embargo el cuarto párrafo que dice, para las instituciones educativas privadas que generen ingresos que por ley sean calificados como utilidades, puede establecerse la aplicación del impuesto a la renta. Entonces, si bien el primer párrafo le da una inmunidad a todas las entidades educativas, llámese públicas o privadas, y además habla de todo impuesto directo e indirecto, el cuarto párrafo dice, ¿no? Sin embargo, sí podrás gravar con el impuesto a la renta aquellas entidades educativas que generen utilidades, que estas son las societarias. Entonces, ¿qué es lo que nos dice este artículo 19 de la Constitución? Es, entidades públicas, no hay poder tributario del legislador, es decir, del Ejecutivo y del Congreso, no alcanza poder tributario para afectarle a las entidades públicas con ningún impuesto, ni directo ni indirecto. Pero ojo que habla de impuestos. Entonces, como sabemos, el concepto de tributo tiene tres tipologías, es tributo impuesto, tributo tasa y tributo contribución. Entonces, como esta inmunidad, y lo dice textualmente, alcanza solo a los impuestos, quiere decir que el legislador no puede colocarle ningún impuesto a ninguna entidad pública. Pero solo habla de impuestos, entonces sí tiene poder tributario para afectar a la tasa y a la contribución, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir en términos prácticos? Que la entidad pública no paga ni IGB ni paga renta, pero, por ejemplo, sí paga tasas, como por ejemplo, arbitrios, ¿no? Los arbitrios, por ejemplo, ¿no? Ya, ¿qué pasa con las entidades privadas?
¿no? Dado que las entidades privadas, y ya lo vimos por el artículo 4, algunas de ellas sí pueden estar, sí podrían estar grabadas, ¿no? Entonces dice, ya, y este ya es el desarrollo del impuesto a la renta. Las entidades, ¿qué pasa con las entidades privadas? Con los dos tipos. Entidades privadas, las asociativas, están inafectas al IGB, porque ya vimos que el párrafo 1 dice que están inafectas de todos los tributos directos e indirectos. Perdón, de todos los impuestos directos e indirectos. Y recién el 4 es el que te dice, sin embargo, puedes hacer algo en el impuesto a la renta. Entonces, las entidades privadas asociativas están inafectas al IGB, están exoneradas al impuesto a la renta, si los excedentes que generan los usan para fines educativos, y las entidades privadas societarias también están inafectas al IGB, acuérdense que todas están, y sin embargo están afectas con impuesto a la renta por la utilidad, ¿no? Nuevamente es por el cuarto párrafo, ¿no? Y sin embargo, entonces luego el predial, el vehicular y el alcabala están inafectos, ¿no? Y en verdad están inafectos, ¿por qué? Porque ya hemos visto que lo único que no tiene inmunidad para las entidades privadas es la parte, ¿no?, que dice el cuarto párrafo, que sí se le puede aplicar, sí se le podría aplicar el impuesto a la renta, ¿no? Entonces, ¿cuáles son, con qué están afectas, quiénes están afectas, qué tipo de entidades privadas están afectas con el impuesto a la renta, ¿no? Son aquellas que son entidades privadas societarias que generan utilidad, ¿no? Entonces, eso es lo que nos dice el artículo 19 de la Constitución actualmente vigente, ¿no? Lo de bueno es que esto nos va a servir para el análisis de este proyecto de ley 5537 y del siguiente, ¿no? Entonces, y ahora, ¿qué es lo que quiere hacer? ¿Qué es lo que hace este 5537? Entonces, el primer párrafo, ¿no? El primer párrafo lo que dice es, ¿qué está incluyendo? Nuevamente está en negritas. Lo que está incluyendo es, dice, de todos los niveles del sector público. O sea, dice, las universidades, institutos superiores y demás centros educativos, incluyen de todos los niveles del sector público, gozan de inafectación de todo impuesto directo e indirecto. Con lo cual, entonces, le está dando la inmunidad solo a las entidades del sector público, ¿no? Más no hacia las privadas, no este párrafo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la consecuencia? El legislador, sea Congreso, sea Poder Ejecutivo, está habilitado para gravar, y así como está habilitado para gravar, también podría inafectar, exonerar o beneficiar de los impuestos. ¿Ya? Entonces, ahora sí está habilitado para gravar. El artículo 19 de la Constitución actual no permite gravar a las entidades privadas asociativas, ¿no? En cambio, ahora solo se está protegiendo a las entidades públicas, ¿no? Entonces, ahora sí el legislador está habilitado para grabar. Eso hace el primer párrafo, ¿no? ¿Qué hace el segundo párrafo? El segundo párrafo y último párrafo, porque elimina los otros dos y deja coloca un segundo párrafo, dice, los centros de enseñanza privados se sujetarán a la aplicación del impuesto a la renta sin distinción alguna. Los demás beneficios tributarios de los que gozan los centros de enseñanza públicos en todos los niveles les son aplicables conforme se determine por ley. Entonces aquí lo importante es el primero. Dice el primer párrafo de la primera línea de este segundo párrafo. Los centros de enseñanza privados se sujetarán a la aplicación del impuesto a la renta sin distinción alguna, ¿no?